nos alegramos de volver a estar con vosotros y poder enviaros este breve mensaje de Navidad y fin de año que demuestra que seguimos en libertad, disfrutando de esta posibilidad de contactar con amigos, camaradas y leales seguidores. Ha sido un año lleno de vicisitudes, dominado después de los anteriores 2 años de pandemia por esta guerra que lleva a cabo la OTAN y el Departamento de Estado norteamericano contra Rusia, cuyo campo de batalla es simplemente Ucrania y, como he dicho en otras conferencias, los que pagan la factura son los europeos. Acabamos de tener conocimiento de ese show o puesta en escena de un putsch, de un golpe de Estado del aristócrata de Reus, Enrique XIII, con una veintena de jubilados, un antiguo comisario de policía, un miembro de los grupos de acción inmediata del ejército y los servicios secretos, una juez en Berlín, miembro del Parlamento y militante de AfD, Alternativa por Alemania, además de un gimnasta, un entrenador y este aristócrata que acabo de mencionar. No deja de ser curioso que para tapar la problemática social y económica que sufre el pueblo alemán y las dificultades para pagar las facturas de la luz, del gas y absorber simultáneamente esa invasión migratoria promovida y querida por el sistema, el gobierno federal no tiene más que organizar esta puesta en escena para que la población olvide inmediatamente el asesinato de unas niñas de 14 años en un pequeño pueblo a manos de un inmigrante solicitante de asilo de Eritrea, que ha pasado desapercibida y ha desaparecido de los medios de comunicación. Y simultáneamente ese mismo Estado que persigue a esa veintena de jubilados que se supone que sin ejército, sin apoyo militar y sin dinero querían dar un golpe de Estado en la República Federal de Alemania, pero olvida ante el auténtico acto de terror que ha tenido lugar contra las líneas de suministro de gas Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que proporcionaban desde Rusia gas económico y de calidad a Alemania y a toda Europa. Los terroristas son conocidos, pertenecen a los servicios secretos de las potencias anglosajonas, Inglaterra y Estados Unidos, pero el mismo gobierno alemán protege a esos terroristas y difumina su responsabilidad y su culpabilidad. Para olvidar estos auténticos casos de terrorismo internacional, surgen estos shows que, al igual que en España, suenan a chiste. Nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la embajada de Ucrania, la ministra de Defensa, reciben unos sobrecitos con petardos de pirotecnia fallera valenciana prácticamente, curiosamente sin el matasellos automático de una oficina de correos y con sellos de colección que cualquier oficina de correos puede averiguar dónde han sido vendidos, ¿verdad? Estos sobres aparentemente no podían hacer grave daño a casi nadie, pero venían muy oportunamente para defender la posición belicista del gobierno español, que ha tomado partida por la guerra de la OTAN y del Departamento de Estado norteamericano contra Rusia. Para ello, curiosamente, estos sobres fueron enviados nada menos que de Valladolid, allí donde hace apenas un mes di una conferencia precisamente sobre qué quiere Putin, explicando otra versión de los hechos. No me extrañaría nada que en breve o con el tiempo los servicios militares españoles lleven a cabo una denuncia de todos aquellos desafectos a las posiciones de la OTAN como traidores al Estado. Y todos estos temas que suceden a nivel internacional no habrían de cegarnos ante una realidad social local, española, nacional, cual es, por ejemplo, que prácticamente la mitad de los ciudadanos españoles, especialmente la juventud, consume estupefacientes.
Es decir, nos encontramos, como denomina de Prada, este periodista conservador, tradicionalista, en una narcodemocracia donde el sistema nos propone en los medios de comunicación estos shows de que unos sobres con petardos llegan peligrosos al Palacio de la Moncloa para atentar contra el presidente del gobierno, nos proponen que las olas de calor han causado neumonías y muertes súbitas entre la población, y nos dan la matraca con el tema del calentamiento global y el cambio climático. Cualquier persona seria y que haya investigado un poco la cuestión sabe que el calentamiento global es real, pero que tiene lugar hace 7000 años. Cualquiera que pase por los Alpes o por el Pirineo puede ver esos valles donde, según nos dicen los geólogos, aquí había un viejo glaciar que ha desaparecido a causa del calentamiento global. Pero ese calentamiento global tuvo lugar hace 7000 años y ese glaciar desapareció hace 6000 años. Es decir, ni el ser humano, ni la industria, ni los automóviles han tenido nada que ver con la desaparición de aquel glaciar. Efectivamente, desapareció por el calentamiento global, que tiene lugar paulatinamente, y afortunadamente para nuestros ancestros que vivían en cuevas muertos de frío, cuando toda Europa era un gran bloque de hielo. Y sin embargo, hace 6000 años ya que ese bloque de hielo prácticamente desapareció. Ese calentamiento global prosigue su marcha, sin que el ser humano pueda hacer mucho ni en favor ni en contra. Otro tema constante es la tabarra que nos dan con esa disforia de género y el LGTBIQ, que no deja de ser una maniobra de los globalistas para disminuir la población del planeta y evitar que las personas, que las familias, que los pueblos se reproduzcan. Decía Lidia Falcón, una persona que tal vez no sea de nuestro agrado, pero que ha sido honesta, una de las feministas españolas de los años heroicos, si puede decir que así, que ha llegado a un punto donde estas feministas actuales defienden lo no natural, porque no es natural defender que las chicas y los chicos cambien de sexo, lo que ahora llaman género, pero género hay masculino, femenino, pero sexo solo hay dos. No podemos dejar de recordar a nuestros amigos y seguidores de las maniobras que se llevan a cabo para el dominio de aquellos negocios de alta tecnología tipo Amazon, Twitter, WhatsApp, que han sido tomados al asalto por los progresistas que ayudan al globalismo en sus intentos de control total de la población. Sabemos, por ejemplo, que Amazon financia organizaciones de la extrema izquierda para el dominio de la cultura occidental de odio hacia la cristiandad. Siempre hemos dicho que es mejor, si podéis, que no compréis a Amazon y que compréis a los pequeños negocios locales que todavía existen y que necesitan de vuestro apoyo. Comprendo que la eficacia de esta gran empresa norteamericana es muy loable y en cualquier pequeño pueblo, de cualquier pequeño punto de Occidente, un paquetito te llega prácticamente en 24 o 48 horas. Pero esa comodidad no debe cegarnos ante la realidad de que esa empresa multinacional, además de fomentar los valores del enemigo, hunde la posibilidad de prosperidad de los pequeños negocios locales. WhatsApp, por ejemplo, denunciaba el señor Durov de Telegram, deja en el software las puertas abiertas para que ellos mismos, además de los servicios policiales y secretos, puedan entrar en la privacidad de los usuarios de WhatsApp. Así que mi recomendación aquí y ahora a todos vosotros es que abandonéis, o cuando menos que utilicéis al mínimo esa mensajería del señor Zuckerberg y utilicéis otras mensajerías que dan más confianza y que no son pocas. En ese mismo sentido, Twitter, recientemente adquirida por el señor Elon Musk, están saliendo los papeles, la documentación de cómo la antigua propiedad y sus técnicos y supervisores censuraban cualquier pensamiento u opinión no conveniente
a los designios del globalismo, fueran las elecciones norteamericanas, fueran las cuestiones sobre la pandemia o las dudas sobre la efectividad de la vacuna. Esa empresa ha llevado a cabo un acto de censura global monocolor. Y todos estos temas esconden otros todavía más peligrosos. La señora Christine Lagarde ha anunciado ya la creación del Central Bank Currency, es decir, la moneda del Banco Central Digital, es decir, la moneda digital del Banco Central que pretende sustituir al dinero cash. Ella misma ha confesado que con la moneda digital el anonimato de la propiedad de las cantidades de dinero o los ahorros o los ingresos que tenga cada ciudadano ya no será posible, no solo porque técnicamente no va a ser llevado a cabo, sino porque no coincide con los designios políticos de cambio social. Se necesita, quieren, exigen un cambio total de la población y ese control total de esa población necesita, sin lugar a dudas, el control total de los ingresos económicos y de los ahorros que cada cual tenga. De ahí que implementar luego un control social sea mucho más fácil, al estilo de la China comunista, y todo aquel que no sea leal al sistema o que sea un disidente puede caer en la desgracia de no poder obtener sus ahorros de un banco ni utilizar su dinero para comprar o vender. Otro tema muy importante es la cancelación cultural. Tenemos un ejemplo reciente de este año, por ejemplo, con la cancelación cultural de la milenaria cultura rusa. La cantante Netrebko de ópera no ha podido finalizar sus conciertos en Occidente porque han sido boicoteados. Los valses de Tchaikovsky, Dostoyevsky y su obra literaria o Pushkin son boicoteados por el mero hecho de que son de origen cultural ruso. Esta cancelación cultural de todo lo que significa Rusia y lo ruso no tuvo lugar siquiera en la época soviética. Es más, en la época soviética, el enemigo número uno del occidente liberal capitalista, tampoco fue boicoteado el suministro de gas ruso a Europa occidental. Pero ahora no solo se boicotea el suministro de gas, sino que se boicotea todo lo que supone Rusia para el mundo. Eso demostraría, desde mi punto de vista, que el mundo soviético, de alguna forma, era la otra cara de la moneda del globalismo. Habían ayudado a la Rusia soviética a ganar una guerra mundial contra Alemania porque eran hijos del mismo padre, la alta finanza internacional. Ahora, sin embargo, el odio a Rusia y a lo ruso es superior al que se pudo tener en la época soviética de la confrontación en la Guerra Fría, lo que demostraría que los ideales defendidos por Occidente, por el Occidente colectivo que llaman los rusos, sean incompatibles con el mundo de la tradición ortodoxa que defiende aparentemente el Estado actual ruso. Temas de absoluta actualidad son también la gran sustitución de la población autóctona europea, que ya no es una teoría de la conspiración como se había afirmado hace 20 o 30 años, es una realidad comprobable y documentable por cualquier persona con los ojos abiertos. Y simultáneamente que los pobres millennials no tienen nada y no tendrán nada. Y como afirma nuestro ya abundantemente mencionado Schwab, no tendréis nada y seréis felices. Es decir, una versión 2.0 de un comunismo a nivel internacional introducido con calzador en las naciones occidentales. También nos encontramos en una situación en la que cada vez más los gobiernos, precisamente nuestro primer ministro Pedro Sánchez fue el reflejo de ello, están en el poder por el poder. Y como él, los diversos gobernantes en el resto de Europa ya no se consideran servidores del ciudadano, sino aquellos que administran las cosas de la élite globalista para dominar a la población local. Han olvidado que si bien el Estado es el automóvil,
El conductor es la población, es el ciudadano. El conductor del automóvil, el Estado, ha de ser el ciudadano y él tiene que decidir hacia dónde dirigir el vehículo. Esto lo han olvidado nuestros gobernantes y habría que hacérselo recordar repetidamente para que comprendan que la cacareada democracia carece de sentido cuando los gobiernos hacen no solo aquello que ellos desean y no su población, sino aquello que les ordenan desde entidades supranacionales o internacionales. Un tema que está en boca de todos es el tan cacareado transhumanismo, que si bien puede tener cosas positivas de las que el ser humano puede aprovecharse, es evidente que Dios en el cielo no quiere robots, quiere personas. De ahí que solo en tanto en cuanto las máquinas, la inteligencia artificial, las creaciones transhumanistas sirvan al verdadero ser humano y a su corazón, son inventos, descubrimientos y evoluciones que podríamos considerar positivas, pero no cuando estas máquinas, esta inteligencia artificial, estos robots y estos inventos pretenden sustituir al ser humano, que es menos maleable que la inteligencia artificial. No deja de resultar curioso el hecho de que en estos partidos de fútbol, los encuentros que han tenido lugar en Qatar, el equipo marroquí en el campo se arrodilla y reza, siguiendo la tradición de su religión, a Dios, cosa que no hacen en absoluto los futbolistas de la selección española o de cualquier otra selección europea. ¿Es un error lo que hacen los futbolistas marroquíes? En absoluto. Ellos agradecen, siguiendo su fe, la victoria que le ha sido concedida por su esfuerzo físico, por su superior tecnología deportiva o futbolística, y que ellos agradecen al Todopoderoso. Eso nos lleva a una cuestión importante, cuál es que el occidente cristiano está desapareciendo. No solo porque las personas han perdido la fe, sino porque galopa en nuestros medios de comunicación, en nuestra cultura y en la ideología dominante un odio a la cristiandad inconmensurable. Decía en una reciente conferencia que he impartido en Zaragoza que la meta de todo dirigente político ha de ser, una vez asegurados los medios necesarios para una vida digna de la población, es elevar a esa población hacia cotas superiores de cultura y de ética. Encuentro que hay tres medios fundamentales para elevar a la población por encima de la vida cotidiana y de las pequeñeces del ser humano. ¿Cuáles son? La naturaleza, en medio de la cual el hombre se sublima apreciando la creación con paisajes preciosos e inmensos de glaciares, de montañas, de hielo, nieve, roca, bosques, mares, cuevas. Un auténtico regalo de este mundo que el ser humano actual, tan absorbido por el mundo de la multipantalla, ha dejado de disfrutar. No solo no lo disfruta, sino que tampoco lo comparte. De ahí que sea necesario regresar y llevar a la población y a la juventud cuanto más mejor al mundo natural. El otro medio de elevar a la población espiritualmente es, sin lugar a dudas, el arte y la música. El arte especialmente occidental y la música tradicional europea, clásica o popular, elevan al ser humano con melodías sublimes hacia un estadio superior de existencia. El arte y la música deben ser promovidos entre la juventud y deben ser distribuidos en los medios de comunicación, en las televisiones, en los libros, en los colegios, en el cine, de forma que todos puedan llegar a conocer a nuestros clásicos, a nuestros genios, a nuestros maestros, para convertirse ellos mismos en el futuro en nuevos genios, nuevos clásicos, nuevos revolucionarios del arte y de la música. Y sin lugar a duda, el tercero y más importante de los factores para elevar a la población por encima del barro que salpica y ensucia los pantalones es la vida religiosa, la fe, la creencia. Sin Dios, el ser humano se autodestruye.
Decía nuestro recientemente desaparecido camarada Antonio Medrado, un intelectual de las más límpidas aguas, que los problemas de Occidente no son tanto de comida, de bajos ingresos, de falta de seguridad, sino sobre todo una problemática espiritual. El hombre occidental ha perdido la fuerza espiritual que impedían que doblase el espinazo ante los poderosos, ante el mal o ante la decadencia galopante que sufrimos hoy en día. En ese mismo sentido, el cardenal Sara, un muy digno cardenal africano que os recomiendo leer, afirma en el mismo sentido que Occidente, con su poder tecnológico y económico, acabará autodestruyéndose si no regresa a la fe. Decía nuestro amigo el obispo británico, católico, Williamson, que el caos es tal que ya solo el cielo puede poner orden en nuestra situación. Él menciona casualmente las apariciones de Garabandal, que como sabéis tuvieron lugar en los años 60 en el norte de España, en los que se advertía, de ser cierto, y según el obispo Williamson, de un gran milagro que toda la humanidad podrá ver, de una gran advertencia para que cada cual pueda ver su conciencia en breves instantes, y finalmente, si la humanidad no corrige, una catástrofe, un castigo que llevaría al cambio de época y al cambio de humanidad hacia una nueva humanidad, hacia un nuevo mundo y hacia una nueva época de dominio del espíritu religioso, por encima de dominio del espíritu materialista de nuestra época. Ignoro si el obispo Williamson tiene razón o no, e ignoro igualmente si estas apariciones de Garabandal son ciertas o no, pero en cualquier caso son dignas de ser estudiadas. Leía recientemente a este biólogo que se ha hecho famoso a raíz de la pandemia y de las muertes súbitas que tienen lugar cada vez más a menudo entre los europeos que han sufrido la administración de medios farmacéuticos poco seguros, que al final uno deja de creer en la política, en los gobernantes, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, incluso en la justicia, y acaba creyendo simplemente en la gente buena que hay en todos los campos, en todos los partidos, en todas las ideologías, en todos los ámbitos. De forma que nuestro mensaje hoy, en estas Navidades y este fin de año, habría de ser, como él menciona, gente buena de todos los países, gente buena de todos los partidos, gente buena y noble de todas las ideologías, uníos. Como veis, tengo aquí un pequeño Belén heredado de la familia, de mi madre, y estoy orgulloso de poder volver a celebrar la Navidad junto al pesebre. Porque si bien la tradición del árbol de Navidad, del abeto, que es precioso, digno y de gran raigambre cultural europea, y que no hay que deleznar en absoluto, no habría de soslayar la importancia del pesebre, porque es en este pesebre donde nace el niño Dios en el que se basa nuestra ética, nuestra religión, nuestra moral, nuestra cultura, nuestra pintura, nuestra música clásica, la explosión cultural europea que tuvo lugar en la Edad Media, en el Renacimiento y en el Romanticismo hasta nuestros días, y a pesar de los ataques graves que se llevan a cabo contra la cristiandad, es Él el que anuncia cada nueva Navidad que hasta las piedras anunciarán su nacimiento, que hasta las rocas anunciarán que Él es el vencedor finalmente. En este sentido cabe recordar también, es casi de chiste, en Londres las autoridades se ven obligadas, según dicen, a cambiar celebraciones navideñas por celebraciones festivas, no sea que algunas religiones ajenas a la cristiandad y otras culturas se sientan ofendidas. Pero ¿por qué diablos habríamos de renunciar en Europa a la sagrada fiesta de la Navidad, raíz y fundamento de nuestra cultura, para que otros se sientan felices
siendo invitados en Europa. De forma que yo os conmino a todos vosotros a que respetéis las tradiciones del árbol de Navidad que decora las casas, los hogares y los jardines, que recibáis con cariño a San Nicolás, este santo de la Iglesia Católica, que decidió llevar a cabo una acción de hacer felices a los niños con algunos regalos sencillos y austeros, pero que ni el árbol de Navidad ni Santa Claus, San Nicolás, ensombrezcan lo fundamental, que es el pesebre del niño Dios, que nacerá estos días para traer la buena nueva al mundo, el mensaje salvífico de la redención del niño Jesús. No queda más que despedirme de vosotros con un deseo. Vuelve a casa para Navidad. Vuelve a casa para Navidad significa vuelve a invitar a los amigos a tu casa y dales ese calor humano que todos necesitan. Solamente las pantallas y los mensajes electrónicos no van a ofrecer esa posibilidad de compartir vuestros corazones. Vuelve a casa por Navidad y visita a tus hermanos, parientes y familiares. Vuelve a casa por Navidad y visita incluso a las personas que no tienen nadie que las visite. Vuelve a casa por Navidad y escribe una felicitación navideña a cualquier persona, también a un desconocido, a un anciano, a alguien que se encuentre en una residencia, enfermo o abandonado. Como cada Navidad recuerdo a los que han partido, nuestro fantástico camarada Hans-Peter Mationczek, Rudolf Schecher y Antonio Medrano, y me pedís que haga un breve resumen a nuestra situación jurídica y política. Bien, pues la situación es la misma que teníamos el año pasado. Acabamos de sufrir un nuevo proceso en Málaga por un supuesto delito de odio en base a una entrevista y un meeting que impartí en Málaga en 2015 y en 2016, creo recordar, y la Fiscalía para Delitos del Odio exige 3 años y medio de prisión. El juicio ha tenido lugar y ahora estamos a la espera de sentencia. Simultáneamente, el gran proceso contra Librería Europa y los 4 o 5 encausados, si contamos aquel que ha fallecido, tendrá lugar probablemente el año próximo. Esta semana, el día 20 de diciembre, nuestro equipo de abogados, formidable equipo de abogados compuesto por 4 diferentes letrados, tiene que entregar definitivamente el escrito de defensa. Ese escrito de defensa, unido al escrito de acusación de la parte contraria, que después de 7 años ha sido entregado a los tribunales, posibilitarán que se decida qué tribunal va a hacerse cargo de este caso y simultáneamente se dará fecha para una vista pública. De Hispanoamérica, de Iberoamérica, que entre Texas y la Tierra del Fuego son seguidores de nuestra causa y combaten como nosotros para la civilización cristiana occidental. No quiero dejar de mencionar a este fantástico investigador, Gullo, que ha demostrado por activa y por pasiva que la leyenda negra no es sino una campaña de desinformación, una campaña de propaganda de atrocidades contra la hispanidad, cuando la realidad documentada demuestra que los españoles, que no eran santos, no existen pueblos totalmente santos, pero también había santos y héroes junto a aquellos que iban a buscar el supuesto oro. Pero la realidad es que España inundó América de universidades apenas 50 o 60 años después de llevado a cabo el descubrimiento y la conquista de América, y en 300 años, una vez tras otra, nuevas universidades surgieron como setas gracias al esfuerzo español en todos los países y ciudades fundados por los conquistadores españoles. Simultáneamente, los primeros hospitales que cubrieron toda la geografía americana. De forma que España aportó no solo la cultura y el idioma y la fe, aportó conquistar, atraer América para la cultura occidental y ofrecer al mundo aborigen americano, lo mismo que a los criollos y a los mestizos, la cultura clásica y la cultura española. Por cierto, en este sentido quiero mencionar que nuestro amigo Denis Martos,
un camarada de la vieja escuela de CEDADE en Argentina, ha escrito un libro titulado Los asesinos de Dios, que tienen previsto editar próximamente y que no puedo sino recomendaros. Estoy convencido que el año que viene tendremos la oportunidad de disfrutar de dicha publicación y que recibiremos algunos ejemplares desde Argentina y podremos haceroslos llegar en cuanto esto sea una realidad. En este sentido, me despido con la fortaleza espiritual que nos caracteriza y rogándoos no os rindáis jamás, porque el niño Dios sale siempre vencedor. Feliz Navidad a todos y un abrazo fraternal. Venite, venite in Bethlehem. Natum videte regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum in gregere licto, humildes ad cunas, vocati pastores a properam. Et nos ovanti grado festinemus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das laute hochheilige Paar. Holder Knabe im logigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Otto, alles in Ordnung? Wo ist Heinrich? Hat es geschafft? Ist er hier? Frohe Weihnachten, Männer. Fünf Monate im Dreck. Scheiße. Nächstes Weihnachten sind wir wieder daheim. Gott, ich vermisse die fette Gans mit Sauerkraut. Deine Frau kann nicht mal kochen. Besser als deine eklige Brühe gestern. Frohe Weihnachten. Ein Brüte! Er kommt unbewaffnet. Er ist nicht bewaffnet.
Otto! Bist du verrückt geworden? Das ist kein Angriff. Du komm runter! Nicht schießen! Mein Name ist Otto. Nice to meet you, Otto. I'm Jim. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. It's my little daughter, 2 years old. Your family? Yes, Yeah. Very nice. Das ist sehr, sehr guter Tabak. Ja, ist frischer Tabak. Aus Deutschland. Sehr gutes Stoff. Aus wer? Könnt ihr holen, ja. Zum Rauchen? Aus Ja. Deutschland. Versuch's mal. That's a big piece of chocolate, Das ist ein gutes Stück Schokolade. Dafür wird man sterben. Dafür würde ich töten. Whatever you say, right? Hello guys, do you want to taste the whiskey? What is it? My name is George. Yeah, like the king. Very good. You see it? Hey, good. Look, this is my wife. Was ist das? Vanilla. Vanilla. Ah, Vanilla.